Resulta que mantener soldados en territorio extranjero es fácil cuando tienes rutas de suministro abiertas. Pero cuando tus propios aliados te cierran todas las fronteras y te dejan completamente aislado, esos soldados pasan de ser una fuerza de ocupación a rehenes de tu propia estrategia. Y eso es exactamente lo que le acaba de pasar a Rusia en Transnistria. Pero claro, eso no lo verás en los canales oficiales del Kremlin, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en el corazón de Europa no es una guerra convencional. Es una ejecución estratégica perfectamente coordinada que está borrando del mapa la última carta que Rusia tenía en Europa del Este. Y si crees que estoy exagerando, espera a ver cómo 100 soldados rusos están literalmente atrapados sin combustible, sin suministros, sin rutas de escape y sin que Moscú pueda hacer absolutamente nada para rescatarlos. Bienvenidos al momento en que un imperio descubre que sus amenazas ya no asustan a nadie y que sus bases militares se han convertido en prisiones al aire libre. Empecemos por el contexto. Durante décadas, Vladimir Putin alimentó y protegió redes afines para reforzar su influencia en Europa y debilitar al continente desde dentro. Hungría, Eslovaquia y Transnistria formaban parte de ese entramado. Eran auténticos caballos de Troya situados en el corazón de Europa. Cartas estratégicas en la mano del Kremlin que le permitían presionar, desestabilizar y controlar. Sin embargo, a partir de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, esas posiciones comenzaron a caer una tras otra. El primer cambio significativo se produjo cuando Víktor Orbán, pese a su histórica cercanía con Moscú, optó por recomponer su relación con la Unión Europea. Porque resulta que cuando tu principal aliado empieza a perder una guerra, tu posición política en Europa se vuelve insostenible. En Eslovaquia las voces disidentes perdieron fuerza y la influencia rusa se evaporó progresivamente. Y hoy, el último bastión de ese mapa estratégico, la última guarnición rusa en el centro de Europa, se está derrumbando en un silencio absolutamente inquietante. Con el cierre del último resquicio, el llamado contingente de mantenimiento de la paz de Rusia, o unos 100 soldados en total, ha quedado completamente atrapado junto con décadas de presencia militar e influencia política. Y no se trata de un asedio convencional. Es algo mucho más sofisticado y letal. Una estrangulación logística completa. No es un simple ajuste fronterizo ni una reforma administrativa. Es una maniobra de aislamiento total, lo que la doctrina militar describe como presión de campo completo. A medianoche del 1 de enero de 2026, Kiev y Chisinau actuaron con una coordinación absolutamente inédita. Transnistria pasó a ser de facto una caja cerrada. Ucrania selló por completo sus 450 kilómetros de frontera con la región, desplegando barreras físicas, sistemas térmicos y unidades fronterizas permanentes. Al mismo tiempo, Moldavia cerró los accesos occidentales y colocó los pasos sobre el río Dniester bajo control estatal estricto. Desde ese momento, todo lo que entra o sale depende de la aprobación conjunta de ambos países. Los 100 soldados rusos, oficialmente etiquetados como Fuerza de Paz, se han convertido en el epicentro de una de las situaciones más extrañas de la guerra moderna. Su realidad es más grave que la de un asedio clásico. Aunque dispongan de munición, carecen del combustible necesario para operar sus vehículos. No tienen líneas logísticas para alimentar a las tropas. Y lo más importante, no tienen ninguna conexión física con Moscú. Informes de inteligencia y fuentes locales indican que el mando ruso en la región se encuentra en estado de pánico absoluto. Se están realizando inventarios de emergencia
y las conclusiones son devastadoras. Los recursos disponibles no bastarán para superar el invierno. Una estructura que durante años dependió de suministros ilimitados desde Rusia está empezando a colapsar como un órgano al que se le ha cortado la arteria principal. La situación energética agrava aún más este escenario. Con el fin del tránsito de gas ruso a través de Ucrania a principios de 2025, la seguridad energética de Transnistria se vino completamente abajo. Cuando los generales rusos observan el mapa, la realidad es evidente y alarmante. No existe una vía viable para rescatar o reforzar a esas tropas. El suministro aéreo es imposible. El espacio aéreo moldavo y ucraniano está cerrado a aeronaves rusas, y cualquier incursión sería considerada un objetivo legítimo de defensa antiaérea. Tampoco es posible el acceso terrestre. El ejército ucraniano ha convertido la línea de Odessa en una fortaleza. La vía marítima está igualmente cerrada, con la flota rusa del Mar Negro confinada en sus propios puertos, ese territorio que Moscú consideraba su patio trasero y que durante décadas funcionó como un conflicto congelado para presionar a Europa, se ha transformado en una prisión al aire libre para soldados rusos. Las rutas de comercio gris, el contrabando y los canales informales de abastecimiento han sido eliminados por completo. Y cuando analizas la dimensión técnica del bloqueo, queda absolutamente claro que no apunta únicamente al contingente militar, sino a toda la estructura económica de la región. La estructura estatal de Transnistria ha dependido durante décadas casi por completo de los subsidios rusos y de una economía basada en el contrabando. Ese modelo ha quedado ahora gravemente dañado. Las nuevas normativas aduaneras impuestas por Chisinau, junto con el cierre total de las fronteras por parte de Ucrania, han dejado a la administración separatista sin capacidad real para recaudar impuestos, pagar salarios o garantizar el orden público. Figuras oligárquicas y líderes locales estrechamente vinculados a Moscú buscan salidas apresuradas, conscientes de que el sistema que los sostenía se está desmoronando. Al mismo tiempo, comienzan a filtrarse informes de inteligencia que apuntan a un deterioro significativo de la disciplina dentro de la guarnición militar rusa. Nos encontramos ante uno de esos casos poco habituales en los que un ejército no es derrotado en combate, sino por la inacción y la espera, sin disparar un solo tiro, sin lanzar un solo misil. Una de las presencias militares más estratégicas de Rusia en Europa del Este está siendo neutralizada mediante una asfixia logística meticulosamente planificada. La destrucción material causada por el bloqueo es solo la antesala de un impacto psicológico mucho más profundo. Para los 100 soldados rusos atrapados en la región, la misión ha dejado de parecer una operación militar. Se asemeja cada vez más a una forma de arresto indefinido. Son plenamente conscientes de que Moscú no tiene capacidad para rescatarlos, de que el Kremlin está completamente absorbido por el frente ucraniano, y de que abrir un segundo escenario de confrontación resulta absolutamente inviable. Según filtraciones procedentes de canales de comunicación internos, la moral dentro del destacamento ha alcanzado niveles críticos. Para cualquier soldado, el peor escenario no es el combate directo. Es la sensación de abandono mientras permaneces rodeado. Ese es exactamente el estado psicológico que atraviesa ahora la unidad rusa en Transnistria. Han pasado de ser un instrumento estratégico a convertirse en piezas sacrificadas dentro del tablero político del Kremlin. Las consecuencias de esta situación no se limitan al ámbito militar.
el impacto sobre la población civil y la economía local está siendo severísimo. Durante años, los habitantes de la región fueron tranquilizados con la promesa de que Rusia garantizaría su seguridad y su suministro energético. Hoy esa narrativa se ha desvanecido completamente. Los radiadores están fríos. Las estanterías de los supermercados cada vez más vacías. El corte del gas ruso ha paralizado gran parte de la actividad industrial, incluida la gran central eléctrica que abastecía a una parte sustancial del consumo energético de Moldavia. El mensaje para la población es inequívoco. Rusia ya no actúa como garante, sino como una carga. La ilusión artificial de prosperidad y estabilidad que Moscú proyectó durante años ha quedado al descubierto. Los pasaportes rusos no proporcionan calefacción, y la propaganda del Kremlin no llena la despensa. Desde una perspectiva más amplia, este bloqueo representa el fracaso absoluto de la estrategia rusa de los llamados conflictos congelados. Durante décadas, Putin utilizó territorios separatistas, desde Abjasia y Osetia del Sur hasta el Donbass y Transnistria, como instrumentos de presión para controlar a antiguos estados soviéticos. La acción coordinada de Ucrania y Moldavia ha desactivado ese mecanismo por completo. Transnistria ya no es un obstáculo para la integración europea de Moldavia. Se ha convertido en una demostración palpable de la debilidad rusa. El mensaje se extiende mucho más allá de esta región. Para otras zonas separatistas bajo el amparo de Moscú, desde el Cáucaso hasta Asia Central, la señal es clarísima. Llegado el momento, el Kremlin no podrá protegerlas. Este episodio constituye uno de los golpes más contundentes al proyecto imperial ruso contemporáneo. Para Ucrania, además, el resultado tiene un valor estratégico inmediato. La seguridad de su flanco sur se ha visto reforzada de manera decisiva. La amenaza latente que durante años pudo haberse materializado desde Transnistria hacia Odesa ha sido neutralizada. Kiev puede ahora redistribuir tropas previamente destinadas a esa frontera hacia frentes más críticos. Los planes rusos de utilizar esta región como plataforma para desestabilizar Moldavia o rodear a Ucrania desde el sur han fracasado estrepitosamente. La iniciativa estratégica ha pasado por completo a manos de Kiev y Chisinau. La presencia militar rusa en Transnistria ha dejado de ser un elemento de disuasión para convertirse en un grupo aislado que lucha por su propia supervivencia. Para Vladimir Putin, este escenario no representa únicamente una derrota militar, es un golpe severo a su credibilidad y prestigio internacional. Pero el bloqueo logístico no es el único desafío al que se enfrenta el Kremlin. El verdadero punto de inflexión se ha producido en el terreno político. Ese giro llegó desde Chisinau, con una declaración que sacudió los cimientos de Moscú. La presidenta moldava Maya Sandu decidió jugar una carta que durante años había sido evitada por prudencia diplomática. Al reconocer públicamente las dificultades de un país pequeño para sostener su democracia, su soberanía y su resistencia frente a Rusia, anunció su disposición a respaldar un referéndum sobre la unificación con Vitebsk, Rumanía. Y esto no es una simple declaración de intenciones, es una maniobra legal y estratégica diseñada para arrinconar completamente a Moscú. Sandu no se limita a levantar una línea defensiva. Pasa directamente a la ofensiva utilizando las propias reglas del sistema internacional contra el Kremlin. Para comprender la profundidad de este movimiento, basta con observar el mapa desde una perspectiva militar. Una eventual unificación de Moldavia con Rumanía implicaría que todo el territorio moldavo pasaría automáticamente a formar parte de la Unión Europea y de la OTAN.
En ese escenario, los 100 soldados rusos estacionados en Transnistria dejarían de ser una fuerza de mantenimiento de la paz para convertirse de un día para otro en tropas de ocupación ilegal dentro de territorio de la OTAN. Desde el punto de vista geopolítico, esto sería una situación absolutamente insostenible para Moscú. Mantener fuerzas militares rusas dentro de las fronteras de la Alianza Atlántica constituye una de las violaciones más graves del derecho internacional y podría activar mecanismos de respuesta colectiva, incluido el famoso Artículo 5. La iniciativa de Sandu ha encendido una mecha que amenaza con invalidar por completo, tanto legal como operativamente, la presencia rusa en Transnistria. La reacción del Kremlin ha sido reveladora, o más bien su ausencia de reacción. A fecha de enero de 2026, Moscú no ha emitido respuestas contundentes ni amenazas creíbles frente al bloqueo ni ante la posibilidad de unificación. El motivo es evidente. Las opciones se han agotado. Rusia no puede escalar militarmente tras el desgaste sufrido en Ucrania. No puede recurrir al chantaje energético porque Europa ya ha reducido de forma drástica su dependencia del gas ruso. Tampoco puede sostener una ofensiva propagandística eficaz después de que el relato del mundo ruso quedara completamente desacreditado por la destrucción visible en ciudades ucranianas. Las declaraciones de algunos comentaristas cercanos al Kremlin que hablan de tomar Odessa o de abrir un corredor terrestre carecen de toda base logística y reflejan más bien un estado de desesperación. Este silencio no es una táctica calculada, es el síntoma de una pérdida de capacidad real. La Carta de la Unificación también neutraliza los instrumentos clásicos de guerra híbrida utilizados por Rusia en la región. Si territorios tradicionalmente prorrusos pasan a integrarse en Rumanía, un Estado miembro sólido de la OTAN, las provocaciones menores de Moscú perderán eficacia inmediata. El peso militar, económico e institucional de Rumanía serviría para reforzar una Moldavia históricamente vulnerable y dejar completamente obsoleta la estrategia rusa de dividir para controlar. No estamos ante un simple ajuste fronterizo. Se trata de una reconfiguración profunda de la arquitectura de seguridad en Europa del Este. La doctrina rusa de las fronteras infinitas ha encontrado un límite claro en las fronteras moldavas y ucranianas, marcadas ahora por alambradas, controles aduaneros y una voluntad política absolutamente firme. Para comprender plenamente el alcance de este giro geopolítico, es necesario retroceder en el tiempo y examinar una herida histórica profundamente arraigada en la identidad de la región. La relación entre Moldavia y Rumanía no es la de dos simples estados vecinos. Es la historia de una misma nación unida por lengua y cultura que fue separada por decisiones impuestas desde el exterior. Entre 1918 y 1940, el territorio moldavo, entonces conocido como Besarabia, formó parte del Reino de Rumanía. Esa continuidad fue interrumpida por los acuerdos del Pacto Molotov-Ribbentrop, mediante los cuales la Unión Soviética anexionó la región. A partir de entonces, se impuso una identidad moldava artificial, y se trazaron fronteras destinadas a servir a intereses imperiales. El llamado de Maya Sandu a la reunificación no es, por tanto, un gesto improvisado ni meramente simbólico. Es un intento consciente de cerrar un paréntesis histórico de más de 8 décadas y de eliminar la sombra del estalinismo que aún persiste en la región. También explica por qué Moscú se aferra con tanta determinación a Transnistria. A comienzos de la década de 1990,
Cuando el colapso de la Unión Soviética abrió la posibilidad de una unión entre Moldavia y Rumanía, el Kremlin reaccionó de inmediato promoviendo el conflicto de Transnistria en 1992. El objetivo era clarísimo: imponer una carga permanente que impidiera a Moldavia orientarse hacia Occidente. Los 100 soldados rusos desplegados allí han custodiado ese lastre durante más de 30 años. Hoy esa lógica se ha invertido completamente. Lo que durante décadas fue un freno para Moldavia se ha convertido en un peso que arrastra a Rusia. El referéndum planteado por Sandu transforma la trampa diseñada por Moscú en su propia vulnerabilidad. La llamada Gran Reunificación no se limita a una modificación de fronteras. Supone un cambio estructural en el equilibrio de poder en la cuenca del Mar Negro. De materializarse este escenario, representaría un golpe directo a la doctrina rusa del extranjero cercano. Rusia no perdería únicamente una base militar. Perdería una ambición imperial forjada durante siglos. La unificación a ambos lados del río Prut cortaría de forma definitiva la proyección de influencia rusa hacia los Balcanes y Europa Central. En ese contexto, la herencia política de Putin quedaría marcada no por la expansión territorial, sino por la pérdida de la esfera de influencia rusa en Europa. La historia avanza a veces con lentitud, pero cuando cambia de dirección, lo hace con una fuerza capaz de arrastrar incluso a los imperios. En este momento, esa corriente se mueve con absoluta claridad en contra de Moscú y a favor de Bucarest y Chisinau. Transnistria, que durante años fue percibida como un bastión inexpugnable del Kremlin, un arma clavada en el corazón de Europa, se asemeja ahora a un barco fantasma abandonado. El silencio de Moscú no es una estrategia sofisticada, es una aceptación tácita de un desenlace cada vez más evidente. La promesa rusa de seguridad y estabilidad se ha derrumbado en las orillas del río Dniester, del mismo modo que colapsó en Ucrania. El cierre de las fronteras simboliza algo mucho más profundo que la inmovilización de tropas. Marca el final de una etapa histórica. Las fronteras de Rusia en Europa ya no se definen por el alcance de sus tanques, sino por la determinación política de Occidente. Y el mayor temor del Kremlin se ha hecho realidad. La presión no ha generado sumisión, ha generado cohesión. Los 100 soldados atrapados en Transnistria se han convertido en la práctica en rehenes de las ambiciones regionales de Moscú. Atrapado entre la iniciativa política de Sandu y la firme respuesta de Ucrania, este último bastión ha caído. El mapa ha cambiado de forma irreversible. El mensaje es inequívoco. La ocupación ha terminado. No quedan rutas de escape ni refugios posibles. El conflicto no solo ha llegado a las puertas de Rusia, ha erosionado los cimientos mismos de su influencia regional. Si quieres seguir viendo lo que realmente está pasando en el tablero geopolítico mientras los medios oficiales miran hacia otro lado, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comparte, porque esta historia apenas está comenzando a escribirse. Y cuando termine, querrás haber estado aquí desde el principio para entender cómo cayó el último bastión ruso en Europa.